¿Qué harías si la hija que diste por perdida, tras décadas de búsqueda incesante, reapareciera, pero en los brazos de otra familia? Esa pregunta, que suena a guión de ficción, fue la dura realidad que se abatió sobre los Ramírez en el corazón de Oaxaca, México, en 1972. Un año que debería ser de rutina y paz, se convirtió en el marco de una desaparición que resonaría por 40 años, un misterio tan doloroso como el reencuentro que por fin traería. No era una película, era la vida real, desdoblándose con la más cruel de las ironías, y lo que vas a escuchar ahora es esa historia en su esencia más pura. En 1972, en el vibrante México, el tiempo parecía tener un ritmo diferente, más lento, más ligado a la tierra y a las tradiciones. Para la familia Ramírez, la vida en su pequeña hacienda en el valle de Oaxaca estaba tejida con aromas de tortillas frescas, café de olla y la risa alegre de la pequeña Elena. Con apenas 5 años, ella era el centro del universo de doña Carmen y don Ricardo, sus ojos brillantes y su risa suelta, llenando cada rincón de la casa de adobe, con su patio central y colores vivos. El jardín vasto, un enmarañado de nopales, bugambilias y un pozo artesanal, era el reino particular de Elena, donde las ramas se convertían en varitas mágicas y las piedritas de río en tesoros escondidos. Ella era la luz, la promesa, la risa diaria que daba sentido a cada amanecer y atardecer en el pueblo de Teotitlán del Valle. La rutina de la familia era un bálsamo de previsibilidad y afecto, regida por los ritmos de la vida rural mexicana. Don Ricardo, con sus manos fuertes, salía antes del sol para los campos de maíz y agave, mientras doña Carmen orquestaba la vida de la casa, preparando las comidas y los tejidos. Elena, con su inseparable muñeca de trapo, Rosita, se ocupaba en sus juegos imaginativos, los perros Xoloitzcuintles siempre al acecho, como guardianes leales. Era un tiempo donde la mayor preocupación podía ser la falta de lluvia o el sol en exceso sobre las cosechas, y la seguridad parecía ser un derecho inalienable, protegida por las tradiciones. En aquel pequeño pueblito, donde todos se conocían por su nombre y la ayuda mutua era ley, la idea de que algo pudiera romper aquella paz era tan remota como la Ciudad de México. El día 15 de mayo de 1972, amaneció con la promesa de ser un capítulo más de calma en el valle de Oaxaca. El sol, aún tímido, asomaba entre las montañas, pintando el cielo con tonos suaves de naranja y rosa, intenso, colores que parecían prestados de los textiles artesanales. El aire, húmedo por la llovizna de la noche, traía el olor de la tierra fértil y el aroma dulzón de las flores de cempasúchil que adornaban el jardín. Elena despertó con el canto de los gallos, saltó de la cama con la energía que solo la infancia posee y corrió a la cocina, donde el olor de las tortillas ya envolvía el ambiente. Vistiendo su vestido de algodón bordado con motivos zapotecas, apenas sabía que aquel día, que comenzaba con la normalidad de todos los otros, sería grabado en la memoria de su familia como el día en que el mundo se detuvo. Antes de seguir, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Estas historias cobran aún más sentido cuando nos damos cuenta de cuánto resuenan en tantos lugares diferentes. Deja tu comentario y cuéntame desde dónde nos acompañas. Ahora, prepárate para conocer la conmovedora historia de una familia que enfrentó el misterio más doloroso de sus vidas. Una historia marcada por amor, silencio, búsqueda y un desenlace que pocos podrían imaginar. Órale, vamos a empezar. La mañana siguió su curso, tranquila y sin presagios, mecida por el dulce acento del español local. Elena acompañó a su papá en la huerta,
observándolo con admiración mientras él cuidaba la tierra, un ritual antiguo de conexión y enseñanza. Las horas se arrastraron con la lentitud de los días de sol en el interior mexicano. Después del almuerzo, con tortillas calientes y mole casero, el calor se intensificó y la niña buscó refugio bajo la sombra generosa de un viejo árbol de ahuehuete en el jardín, entregándose al juego con su muñeca Rosita. El canto de los pájaros y el zumbido de las abejas componían la sinfonía de aquella tarde perfecta, y doña Carmen desde la cocina escuchaba las risas de su hija, sintiendo la plenitud de su vida simple y feliz. Pero alrededor de las 3 de la tarde, un silencio inesperado y pesado se apoderó del patio. El sonido de la risa infantil había desaparecido. Doña Carmen, que tendía ropa colorida en el tendedero, llamó a Elena. Una vez, 2 veces. El eco de su voz se perdió en el aire tibio, sin respuesta. Un escalofrío gélido le recorrió la espalda, más frío que el viento que bajaba de las montañas. El corazón, antes en paz, comenzó a martillar en su pecho, un presagio sombrío. Soltó la ropa y corrió al jardín, sus ojos barriendo cada cactus, cada rincón, llamando el nombre de su hija con una urgencia creciente, que pronto se transformó en desesperación. La muñeca Rosita estaba allí, caída bajo el ahuehuete, un testimonio silencioso de la ausencia repentina. El aire se volvió enrarecido, pesado con la angustia que se extendía como pólvora seca. Don Ricardo fue llamado a toda prisa de los campos, la voz de doña Carmen embargada por el pánico más puro. Juntos iniciaron una búsqueda frenética, primero en los límites de la hacienda, luego expandiéndose a los alrededores, los ojos desesperados. El miedo, que antes era una sombra distante, ahora se materializaba a cada minuto que pasaba sin noticias. Los vecinos, alertados por los gritos y la aflicción de los padres, se movilizaron en una red humana de solidaridad y desesperación, como en una guelaguetza de aflicción. Cada sendero de tierra, cada barranco, cada pedazo de nopal y maguey fue rastreado, pero la tierra parecía haber tragado a la niña. La noche cayó, densa e implacable, y con ella la certeza dolorosa de que Elena no estaba allí. Las horas se extendieron, tortuosas, y se transformaron en días interminables, que a su vez dieron paso a semanas de una búsqueda exhaustiva e infructuosa. La pequeña policía rural, con recursos limitados, hizo lo que pudo, movilizando a la comunidad en una fuerza de tarea desorganizada pero incansable. Perros rastreadores fueron llevados al lugar, pero el rastro de Elena, inexplicablemente, desapareció en las proximidades de un arroyo seco, como si se hubiera desvanecido en el aire. Teorías, cada una más dolorosa que la otra, surgían y se desvanecían. Un accidente, un animal salvaje de las montañas, o la sombra más terrible, la de un rapto. Cada posibilidad era un golpe en el corazón destrozado de los padres, que se veían hundiéndose en un abismo de incertidumbres y dolor. Doña Carmen y don Ricardo se negaban a aceptar el fin. Con cada nuevo amanecer, una chispa de esperanza renacía, frágil, casi imperceptible como la niebla matutina sobre el valle, pero terca. Distribuían volantes con la foto de Elena en ciudades distantes, detenían viajeros en los caminos polvorientos, conversaban con arrieros y comerciantes en los mercados, seguían cualquier rumor, por más improbable que pareciera. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora cargaban el peso de una tristeza profunda, un vacío que ninguna palabra o mariachi podría describir. El tiempo, que debería traer algún alivio, solo solidificaba el dolor, transformando la ausencia de Elena en una presencia constante, una carga pesada que permeaba cada uno de sus días, cada uno de sus sueños.
La casa, antes vibrante con la energía de su hija, ahora era un santuario silencioso de recuerdos y un cruel recordatorio de lo que les había sido arrebatado. El reloj de la vida, indiferente al dolor humano, continuaba su implacable tic-tac, como el incesante repique de la campana de la iglesia. Años se sucedieron a años, apilándose como hojas secas en un otoño sin fin en el valle de Oaxaca. La esperanza, que un día fue un faro, disminuyó hasta convertirse en una llama vacilante, amenazada cada día por los vientos gélidos de la resignación. Don Ricardo y doña Carmen envejecieron en el dolor de la espera, sus cabellos blanqueando como los picos de las montañas nevadas en invierno, sus cuerpos encorvándose bajo el peso de una nostalgia que no encontraba consuelo. Con cada cumpleaños de Elena, con cada día de muertos, la silla vacía en la mesa de la cocina era un recordatorio punzante de un futuro robado, de una risa silenciada. El mundo alrededor cambiaba, el pueblo se modernizaba, pero la herida de la desaparición de la niña permanecía abierta. Un monumento invisible a la niña que un día partió sin dejar rastro. El dolor de la ausencia se convirtió en un manto pesado sobre los Ramírez, y la esperanza de un reencuentro, con el paso de los años, se transformó en un luto sin cuerpo, una herida que no cicatrizaba. Doña Carmen encontraba consuelo en las tareas diarias, en el ritual de preparar las tortillas y tejer, como si el movimiento constante de sus manos pudiera calmar la inquietud en su alma. Don Ricardo, por su parte, se hundía aún más en el trabajo en el campo, buscando en el sudor y el cansancio físico un escape para la angustia que lo consumía. La alegría que Elena había traído a la casa fue reemplazada por un silencio elocuente, un vacío que ninguna otra criatura o fiesta de pueblo era capaz de llenar. Ellos vivían, sí, pero era una existencia marcada por el constante recuerdo de lo que les había sido robado. Mientras tanto, en Michoacán, a cientos de kilómetros de Oaxaca, una niña crecía bajo el nombre de Sofía, ajena al torbellino de dolor y misterio que la envolvía. Sus padres, doña Laura y don Eduardo, eran cariñosos y dedicados, criándola con todo el amor que desbordaba de sus corazones. Sofía vivía una infancia feliz, rodeada por los aromas de los mercados de Pátzcuaro, por los sonidos de las guitarras mariachis y por las leyendas de su tierra. Ella asistía a la escuela local, jugaba con sus amigos en la plaza principal y ayudaba a doña Laura a vender dulces caseros, como cajeta y dulces de camote, sintiéndose amada y segura. Su vida era un tapiz de colores vivos y alegría, y ella jamás desconfió que su pasado guardaba un secreto tan profundo y devastador. Doña Laura y don Eduardo habían criado a Sofía con el máximo de celo, protegiéndola de las verdades que ellos mismos cargaban en el pecho. Eran personas sencillas, de buen corazón, que habían encontrado a la niña sola, llorando y desorientada en un mercado concurrido en la Ciudad de México años antes. La historia que le contaban a Sofía era que la habían encontrado, pero sin detalles, sin la profundidad de la verdad. La amaron como a su propia hija, y la vida siguió, tejiendo nuevas memorias y construyendo lazos inquebrantables. Creían que la estaban protegiendo de una realidad cruel, y que el amor que le daban sería suficiente para cubrir cualquier laguna del pasado, el detonante para la verdad. Décadas después vino de una forma inesperada y banal, como tantos hitos del destino. Don Eduardo, un hombre de salud frágil, necesitó un procedimiento médico de emergencia que exigió una donación de sangre. Sofía, con la generosidad que la caracterizaba, se prontificó a donar. Durante los exámenes de rutina que precedían la donación, algo en los registros médicos llamó la atención de una enfermera más atenta, una señora con años de experiencia y una mirada perspicaz para los detalles.
Un grupo sanguíneo raro, una observación sobre una pequeña cicatriz en el tobillo de Sofía y una serie de otras informaciones aparentemente insignificantes fueron compiladas. Esa enfermera, llamada Dolores, tenía una memoria prodigiosa para casos no resueltos que la habían marcado, y la desaparición de una niña en Oaxaca con una descripción similar siempre la había inquietado. Movida por una intuición fuerte y por la curiosidad profesional, comenzó a cruzar información discretamente. Fue un proceso demorado, puntuado por burocracias y poca esperanza, pero Dolores era persistente. Consultó archivos antiguos, hizo algunas llamadas a colegas en otras regiones y, para su sorpresa y creciente aprensión, encontró pequeñas piezas de un rompecabezas que parecía imposible de armar. Con cada nueva información, la enfermera Dolores sentía el corazón acelerarse. La descripción física de Elena de 1972, los detalles de la cicatriz que doña Carmen había reportado, el tipo sanguíneo, todo encajaba con la mujer que ahora se llamaba Sofía. El escalofrío que sentía no era de miedo, sino de una mezcla de asombro y la gravedad del descubrimiento. Sabía que tenía en sus manos una verdad que podría desestructurar dos familias, y el peso de esa responsabilidad era inmenso. Después de consultar a un abogado de confianza y garantizar que actuaría dentro de la ley, Dolores decidió que la verdad, por más dolorosa que fuera, necesitaba salir a la luz. Marcó un encuentro discreto con Sofía, con la promesa de una conversación importante sobre su salud. Sofía, al escuchar la revelación de Dolores, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La historia de que había sido encontrada, un cuento de hadas sin muchas explicaciones, de repente cobró una dimensión sombría y real. La cicatriz en el tobillo, que ella siempre pensó que era de un juego de infancia, ahora tenía un nuevo significado. La confirmación por medio de una prueba de ADN solicitada por Dolores y hecha en secreto fue un golpe avasallador. No era Sofía de Michoacán, sino Elena de Oaxaca, la niña desaparecida que su familia biológica había buscado por décadas. La vida que conocía, la identidad que la definía, todo parecía disolverse como arena entre los dedos. El reencuentro fue una mezcla de catarsis y confusión, una escena digna de una película. Cuando los Ramírez, ahora ancianos y encorvados por el tiempo, vieron a Sofía entrar en la sala, acompañada de Dolores, sus corazones les dieron un vuelco. Al principio, la incredulidad, después un reconocimiento doloroso no solo por la semejanza física, sino por el aura de la hija que habían perdido. Doña Carmen tocó el rostro de Sofía con las manos temblorosas, sus ojos llenos de lágrimas, buscando los rasgos de la pequeña Elena. Don Ricardo, de pie, solo la observaba, una mezcla de alivio y culpa pintada en su rostro. Era Elena, sí, pero no la Elena que habían perdido, sino una mujer que había crecido en otro hogar, con otras memorias. Para Sofía, el momento fue abrumador. La emoción de los Ramírez era palpable, un amor puro y sofocante que la asustaba tanto como la conmovía. Vio el dolor en sus ojos, la alegría contenida, la esperanza reavivada, pero ¿cómo abrazar a aquellos extraños como padres cuando sus propios padres, doña Laura y don Eduardo, le habían dedicado una vida? La escena era un enmarañado de emociones conflictivas. La euforia del reencuentro para unos, la confusión y la lealtad dividida para otros. Era como si la vida hubiera tendido un puente sobre un abismo, pero la travesía fuera incierta y llena de trampas emocionales. El dilema de Sofía era profundo y dilacerante. ¿Cómo honrar el amor de dos familias sin romper ningún corazón? Sus padres adoptivos, doña Laura y don Eduardo, la amaban incondicionalmente, y la idea de herirlos era insoportable. Por otro lado,
El dolor de los Ramírez era visible, un luto de 40 años que imploraba consuelo. Sofía se sentía dividida, un nudo de lealtades y afectos. Cada palabra, cada gesto era pesado, medido, para no causar más sufrimiento. Intentaba equilibrar el tiempo, visitando a los Ramírez en Oaxaca, pero siempre regresando a Michoacán, donde su vida había sido construida. Era un acto de malabarismo emocional, buscando un camino donde todos pudieran coexistir en alguna forma de paz, sin anular el amor de nadie. La gran y dolorosa pregunta que planeaba sobre todos era: ¿quién se había llevado a Elena? ¿Por qué fue sacada de sus padres biológicos y cómo terminó tan lejos en los brazos de otra familia? Don Ricardo y doña Carmen, con la euforia inicial del reencuentro, pronto se vieron consumidos por una necesidad ardiente de justicia y claridad. Querían saber la verdad, cada detalle, cada paso de aquel camino de 40 años. Las investigaciones, que habían sido paralizadas décadas atrás por falta de pistas, fueron reabiertas. La policía, ahora con la tecnología de ADN y la testigo viva, tenía un hilo del que tirar, una esperanza de desentrañar el rompecabezas que asombró al Valle de Oaxaca por tanto tiempo. La memoria de doña Laura y don Eduardo fue un punto crucial. Ellos, con la voz embargada por la emoción y el miedo de perder a la hija que criaron, relataron el día en que encontraron a Elena. Fue en un mercado agitado en la Ciudad de México, un laberinto de colores, sonidos y olores. La niña, pequeñita y asustada, estaba perdida en medio de la multitud, llorando por mamá y papá. No había nadie cerca buscándola, ninguna pista aparente. Ellos, que habían intentado tener hijos sin éxito y deseaban una criatura con todo el corazón, sintieron que era una señal del destino. La llevaron a casa, le dieron el nombre de Sofía y la criaron con amor incondicional, sin jamás desconfiar de la tragedia que habían inadvertidamente perpetuado. La historia de los padres adoptivos era plausible, pero no eliminaba el dolor de los Ramírez ni las lagunas. La gran cuestión era cómo una niña de 5 años, venida de un pueblo tan aislado, en Oaxaca pudo parar sola en un mercado tan vasto y caótico en la Ciudad de México, a cientos de kilómetros de distancia. ¿Había una mano invisible, una intención detrás de la desaparición, o sería una serie de coincidencias trágicas? La policía, con las nuevas informaciones, buscó testigos de la época, pero los años habían borrado muchas memorias y se habían llevado muchas vidas. El misterio, a pesar de la alegría del reencuentro, parecía profundizarse, creando nuevas preguntas para cada respuesta encontrada. La investigación policial se concentró en reconstruir el trayecto de Elena. Se levantaron hipótesis: un coyote que la habría llevado por error para venderla en el mercado negro de niños, un incidente con un conocido de la familia que la habría entregado en la capital, o incluso la posibilidad de que se hubiera perdido de forma más compleja. Cada pista era un soplo de esperanza, seguido de una desilusión. La dificultad era inmensa. El tiempo había corroído las evidencias y las memorias eran fragmentadas. Era como intentar armar un rompecabezas con pocas piezas y muchas suposiciones. El dolor de los Ramírez se mezclaba con la frustración de la policía, que sentía el peso de la responsabilidad de desentrañar el rompecabezas de 40 años. Para Elena Sofía, la revelación de su origen fue un tsunami emocional. Se veía en un limbo, entre dos realidades, dos identidades. El acento suave de Michoacán en su habla, las costumbres que conocía, las recetas que había aprendido con doña Laura. Todo esto chocaba con el español con matices zapotecas de los Ramírez, con la memoria de un pueblo del que no guardaba recuerdos, y con el dolor de un pasado que no era suyo, pero que la definía.
Era como si de repente la hubieran arrojado a una obra de teatro donde era el personaje principal, pero no conocía el guión ni a los otros actores. El intento de conciliar estas dos vidas era un desafío diario. Sofía empezó a visitar a los Ramírez con más frecuencia, intentando absorber la historia que le había sido robada. Escuchaba las historias de doña Carmen sobre la pequeña Elena, sobre sus juegos y sus hábitos, intentando conectarse con aquella niña que un día fue. Don Ricardo, por su parte, le mostraba las plantaciones, los árboles, los arroyos que Elena solía visitar. Era un proceso de luto inverso, de construcción de una memoria que no existía, de un pasado que necesitaba ser internalizado, aunque fuera de forma dolorosa y forzada. Los padres adoptivos, doña Laura y don Eduardo, enfrentaron la situación con una mezcla de culpa, miedo y una comprensión dolorosa. Sabían que habían hecho lo que creían que era lo mejor, pero el impacto de sus acciones ahora se manifestaba ante sus ojos. Vieron la angustia de Sofía, su lucha interna para encajar en un nuevo mundo sin abandonar el antiguo. Las visitas de Sofía a Oaxaca eran acompañadas de un silencio melancólico cuando regresaba a Michoacán, un peso en el aire que decía más que 1000 palabras. La apoyaban en su camino, aunque eso significara compartir el amor de su hija con otros, una renuncia dolorosa pero necesaria. Pequeñas victorias, sin embargo, comenzaron a surgir en medio del caos emocional. En una de sus visitas, Sofía encontró una vieja caja de madera en la casa de los Ramírez, olvidada en el fondo de un armario. Dentro había algunas fotos antiguas, en tono sepia, y entre ellas una imagen descolorida de una niña sonriente, con los ojos curiosos y el mismo vestido de tela estampada con florecitas azules que había usado el día de la desaparición. Era Elena. Al lado de la foto, una pequeña muñeca de trapo, gastada por el tiempo, pero aún reconocible. Era Rosita. La visión de la muñeca, su compañera de infancia, disparó una memoria distante, casi un flash, el olor a guayabas, el canto de un pájaro específico. Esa pequeña memoria, un fragmento casi imperceptible, fue un parteaguas para Sofía. No era un recuerdo completo del secuestro, pero era una conexión, un vínculo tangible con aquella niña. Tocó la muñeca sintiendo la textura de la tela y lágrimas silenciosas rodaron por su rostro. No eran lágrimas de tristeza completa, sino de un alivio mezclado con una profunda melancolía, como si un nudo apretado en su alma comenzara a deshacerse. Doña Carmen la abrazó fuerte, sintiendo el calor de la hija que regresaba en pequeños pedazos, uno a la vez. Era un avance, un paso en la construcción de esa nueva realidad, una señal de que el pasado, aunque fragmentado, aún vivía dentro de ella. La policía, impulsada por esta nueva conexión de Sofía con su memoria, logró un avance. Cruzando información sobre los mercados de la Ciudad de México de aquella época y el perfil de personas que frecuentemente buscaban niños, llegaron a una mujer anciana, ya muy enferma, que vivía en las afueras de la capital. Era conocida por ayudar a familias a encontrar niños para adopción ilegal, un sistema que explotaba la vulnerabilidad y la desesperación. Al ser interrogada, la mujer, en sus últimos días, confesó con voz débil y conciencia pesada que había sido contratada por una pareja de Michoacán para encontrar una niña. No sabía de dónde había venido Elena, solo que la había recogido de un hombre que la trajo del interior al mercado de la capital, un hombre que no supo o no quiso identificar. La revelación fue como un golpe en el estómago para los Ramírez. No había sido un accidente, sino un acto criminal, premeditado. La justicia, aunque tardía, asomaba con una punta de esperanza, pero la figura del hombre que entregó a Elena en el mercado permanecía en la sombra, un fantasma que quizás jamás sería identificado.
La mujer murió días después de su confesión, llevándose consigo los secretos más sombríos de aquel día de 1972. La verdad era amarga, incompleta, pero ofrecía un cierre, una explicación para lo inexplicable. Elena no había desaparecido por casualidad, sino que había sido llevada víctima de un cruel esquema de tráfico de niños. El impacto de este descubrimiento fue profundo para todas las partes involucradas. Para los Ramírez, la confirmación del secuestro trajo una nueva ola de dolor y rabia, pero también un tipo extraño de alivio al saber que su hija no se había perdido por descuido. Para doña Laura y don Eduardo, el peso de la culpa aumentó, aunque sabían que su intención había sido de amor. Y para Sofía, la identidad de Elena ganaba una nueva capa de complejidad. Era una sobreviviente, una pieza de un rompecabezas macabro, pero también el puente entre dos familias, entre un pasado robado y un futuro incierto. La reconstrucción de la vida de Sofía, Elena, se convirtió en un camino de prueba y error, de aproximaciones y retrocesos. Dividía su tiempo entre Oaxaca y Michoacán, buscando un equilibrio que parecía inalcanzable. En Oaxaca, aprendía sobre las raíces zapotecas, las costumbres de sus ancestros, las historias de su familia biológica. Doña Carmen le enseñaba a tejer, don Ricardo le mostraba los secretos de la tierra. Era una inmersión en una cultura que le pertenecía por sangre, pero que era extraña a su memoria. Intentaba reconectarse con hermanos y hermanas que solo conocía por fotos y por los relatos emocionados. En Michoacán, con doña Laura y don Eduardo, continuaba siendo Sofía, la hija que criaron con tanto amor. Allí, la vida tenía el olor de sus recuerdos, el abrazo de sus padres y la familiaridad de un hogar. El dilema era constante: ¿cómo honrar a todos sin dividirse a pedazos? Se sentía como un jarro de agua que, al ser derramado en dos vasos, nunca se completaba en ninguno de ellos. Era un viaje de sanación, pero también de constante autocuestionamiento, de búsqueda de un lugar donde todas sus partes pudieran coexistir en paz. Poco a poco, Sofía comenzó a encontrar un camino, un modo de ser Elena y Sofía al mismo tiempo. Se dio cuenta de que el amor no se dividía, sino que se multiplicaba. Sus padres biológicos, los Ramírez, aprendieron a respetar el espacio de doña Laura y don Eduardo, entendiendo que el amor que le dieron a Elena la mantuvo viva y segura. Los padres adoptivos, por su parte, aceptaban la necesidad de Sofía de reconectarse con sus orígenes, aunque eso significara momentos de ausencia. Era un proceso lento, puntuado por malentendidos y momentos de profunda comprensión. Las fiestas familiares, antes tan cargadas de tensión, comenzaron a transformarse. En una Navidad en Oaxaca, doña Laura y don Eduardo fueron invitados, un gesto de reconciliación y aceptación. Al principio, el ambiente era tenso, con miradas curiosas y recelosas, pero a medida que la noche avanzaba, las historias se mezclaban, las risas resonaban y la música de mariachi llenaba el aire. Sofía, sentada entre sus cuatro padres, sintió una paz que no conocía. Era una paz imperfecta, con las cicatrices del pasado aún visibles, pero era una paz real, construida sobre la aceptación y el amor que superaba las barreras de la sangre y el tiempo. La trayectoria de Elena, Sofía, se convirtió en un testimonio de la resiliencia humana. Aprendió a abrazar sus dos identidades, a cargar consigo el dolor del pasado, pero también la alegría del presente. Cada día reconstruía su historia, llenando las lagunas con los relatos de sus padres, los olores de su tierra de origen y los recuerdos que, poco a poco, regresaban. El proceso de sanación no era lineal, pero cada pequeño avance era una victoria. Se convirtió en un vínculo vivo entre dos familias.
Dos culturas, dos historias que se entrelazaban en una narrativa única de pérdida y reencuentro, de separación y finalmente de unión. La historia de Elena es un recordatorio contundente de que la familia no es solo una cuestión de sangre, sino de lazos forjados por el amor, el cuidado y el sacrificio. Muestra que, incluso después de décadas de dolor e incertidumbre, la esperanza puede, a veces, encontrar un camino. Y que el hogar, al final de cuentas, no es un lugar físico, sino el espacio donde el corazón se siente completo, rodeado por aquellos que lo aman incondicionalmente, independientemente de cómo la vida los haya unido. La vida de Elena Sofía se convirtió en un libro abierto, un testimonio de superación y de la capacidad humana de abrazar la complejidad. Aprendió que el dolor de la desaparición no se borraba con el reencuentro, sino que se transformaba en una fuerza, un recuerdo constante de la fragilidad de la vida y de la fuerza del amor. Se dedicó a ayudar a otras familias en busca de sus seres queridos, compartiendo su historia como un faro de esperanza, un recordatorio de que, incluso en las sombras más profundas, la luz de la verdad puede, un día, brillar. Su jornada, contada ahora en foros de historias reales de desapariciones, resuena en corazones por todo el mundo, un recordatorio de que cada persona que desaparece deja un vacío inmenso, pero también un legado de búsqueda y a veces de reencuentro. La historia de Elena, la niña que desapareció en 1972 y regresó 40 años después, no es solo un caso policial, sino un poema sobre el alma humana, sobre el dolor de la ausencia y la capacidad inquebrantable del amor para encontrar sus caminos, incluso en los destinos más inesperados. Ahora que has acompañado esta jornada marcada por el misterio y la esperanza, recuerda, el amor nunca desaparece. Permanece incluso en el silencio, incluso en la espera, atravesando décadas y fronteras, como la historia de Elena Sofía nos mostró. La familia, en su esencia más profunda, es un lazo que resiste todas las intemperies, redefiniéndose y encontrando nuevas formas de ser y de amar. ¿Ya viviste algo parecido o conoces a alguien que pasó por una desaparición misteriosa? Comparte tu historia en los comentarios. Vamos a construir este espacio de memoria y empatía juntos, fortaleciendo la cadena de esperanza para aquellos que aún buscan sus respuestas. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre la fuerza de los lazos humanos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada historia se cuenta con respeto y emoción, como debe ser, valorando cada vida y cada búsqueda. Haz clic en el video de al lado para conocer otro relato impresionante de desaparición. Una historia que, así como esta, te conmoverá profundamente, revelando las capas más complejas de la experiencia humana. Fue un honor compartir la jornada de Elena Sofía contigo. Que nunca nos falte la sensibilidad para escuchar y el coraje para recordar. Hasta el próximo video.